Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema. Bienvenidos a este repaso integral pensado específicamente para quienes os estáis preparando para ser educadores de la etapa infantil y necesitáis afianzar esos conceptos teóricos clave para los exámenes de certificación. Hoy vamos a desmenuzar algo fascinante, cómo, literalmente, aprendemos a conectar con los demás. Fijaos en este número, 6.000. Sí, más de 6.000. Esa es la cantidad de lenguas que se hablan ahora mismo en todo el mundo, con el chino a la cabeza como el idioma más hablado, seguido por el inglés y el español. Es alucinante si lo piensas, y es un dato vital porque nos pone en perspectiva la inmensa diversidad lingüística por la que los más pequeños tienen que navegar a diario. No es poca cosa. Así que, para organizarnos, aquí tenéis nuestra hoja de ruta. Pasaremos por los elementos de la comunicación, la adquisición del lenguaje infantil, los tipos de bilingüismo, el concepto de translanguaging y, por último, el rol fundamental que tiene el docente en todo esto. Empezamos con la sección 1, los elementos de la comunicación. A ver, muchas veces caemos en la trampa de pensar que comunicar es solo abrir la boca y hablar. Pero contrastemos esto un momento. Por un lado, tenemos la comunicación verbal, que usa palabras, ya sea hablando o por escrito, como nuestro amigo Pepe enviando un mensaje de texto. Pero, por otro lado, está la comunicación no verbal, que ocurre sin soltar ni una sola palabra. Si a Pepe le ruge el estómago en medio de una sala, nos está gritando que tiene hambre, y no ha dicho absolutamente nada. Y aquí tenemos la anatomía central de cualquier interacción diaria. Son los ingredientes básicos. Si falta uno de ellos, el proceso entero de compartir ideas simplemente se desmorona. Repasemos rápidamente la estructura clásica. Tenemos al emisor, que manda la información, el receptor que la capta, el mensaje, el canal físico y el código o idioma. Pero ojo al sexto elemento, porque es el que lo cambia todo, el contexto. Imaginad que susurráis, vamos a nadar. Si lo hacéis en una playa un día de sol, pues genial, tiene todo el sentido del mundo. Pero si de repente susurráis eso mismo en medio de un aula en absoluto silencio, no tiene pies ni cabeza, ¿verdad? El mensaje es exactamente el mismo, pero el contexto lo transforma y lo hace absurdo. Y esto nos lleva a nuestra primera pregunta de reflexión ideal para ir preparando ese examen. Pensad por un momento, ¿cómo puede un simple cambio en el contexto alterar por completo la forma en que recibimos un mensaje? El entorno no es un simple decorado de fondo, es la clave secreta que da sentido real a lo que decimos. Pasamos a la sección 2, la adquisición del lenguaje infantil. Fijaos bien aquí porque esto suele caer en los exámenes seguro. Hay que distinguir muy bien entre adquirir y aprender. La adquisición es algo orgánico, es un proceso natural, social y súper interactivo que pasa en casa, durante las rutinas del día a día. En cambio, el aprendizaje formal es algo mucho más estructurado, consciente y basado en reglas, que es lo que suele ocurrir cuando estamos en un entorno académico como un aula. La evolución de cómo empezamos a hablar nos demuestra que la comunicación arranca muchísimo antes de soltar la primera palabra. Todo empieza con la intención. Primero, un niño señala con el dedo, usando gestos. Luego, suelta una palabra aislada, tipo agua. Más adelante, ya combina términos, quiero agua. Y finalmente llega a la oración compleja donde explica sus razones. Quiero agua porque tengo sed. Es un progreso paso a paso. Vamos con un pequeño caso práctico para analizar. Imaginad a Mateo. Va al mercado con su madre, escucha cómo la gente compra y luego en casa, jugando con una bolsa, dice «deme tomate». ¿Es esto repetir como un loro? Para nada. Quien sabe observar se da cuenta de que no es repetición mecánica, sino pura evidencia de que ha adquirido el uso social e intencional del lenguaje en su entorno. Avanzamos a la sección 3, bilingüismo simultáneo frente a secuencial. Tomad nota de esta línea temporal porque es material altamente evaluable. Si un peque escucha 2 lenguas desde que nace hasta los 3 años, lo llamamos exposición simultánea, así de claro. Pero si desarrolla una primera lengua en casa y no tiene contacto con una segunda lengua hasta que entra al colegio a partir de los 3 años, entonces hablamos de exposición secuencial. Aquí va otra pregunta de reflexión clave para desmontar un mito. La lengua dominante de un niño no es por fuerza la primera que aprendió. Entonces, ¿cómo es que esta lengua dominante cambia basándonos en la frecuencia de lo que escucha a su alrededor, en lugar del orden cronológico? Pues porque depende al 100% del entorno, de la frecuencia de uso y de con quién interactúa a diario. Sección 4. Translanguaging y la lengua materna. Me encanta esta imagen del árbol porque es una metáfora superpotente. La lengua del hogar, la lengua materna, forma las raíces. Son las que le dan al niño su identidad y su seguridad emocional. Las nuevas lenguas que va a aprender son las ramas. Si nosotros, como educadores, cometemos el gravísimo error de pedirle a una familia que deje de hablar su idioma en casa, literalmente estamos cortando las raíces. Y sin raíces, las ramas irremediablemente se marchitan. Y seguro que habéis escuchado algo como esto en un aula. Teacher, quiero water. El mito antiguo diría que ese niño está hecho un lío tremendo.
pero la ciencia nos demuestra que la realidad es muy distinta, y como docentes es vital quitarle el estigma a esto de una vez por todas. A este fenómeno lo llamamos translanguaging. Y de verdad no es un caos ni un déficit, es una forma natural e inteligentísima de utilizar todo el ecosistema lingüístico que el niño tiene en la cabeza para hacerse entender. Pasa exactamente lo mismo cuando la pequeña Sofía suelta un «yo sabo» en vez de «yo sé». No es un paso atrás, es la prueba definitiva de que su cerebro está construyendo y aplicando reglas gramaticales de forma activa. Así que aquí va una pregunta de reflexión brutal. ¿Por qué es un error pedagógico tan grave pedirle a una familia que deje de usar su lengua materna en casa? Como acabamos de ver con el árbol, prohibir el idioma del hogar fractura la comunicación familiar y dinamita la base cognitiva sobre la que ese niño va a construir todo su futuro aprendizaje, desde nuevos idiomas hasta las matemáticas. Y llegamos a la recta final. Sección 5. El rol del docente. Como docentes de educación inicial, nuestro trabajo no es ser una especie de policía del idioma que va eliminando lenguas por miedo a que los niños se confundan. ¿Qué va? Nuestro verdadero papel es ser arquitectos lingüísticos. Tenemos que construir puentes seguros, de afecto y respeto, entre las diferentes formas que tienen de comunicarse. Y para esto necesitamos estrategias prácticas y mucha empatía. Pensad en Daniel, un niño que en clase no dice ni mu, pero en su casa no calla ni debajo del agua. Como docentes, tenemos la obligación de observar esos múltiples contextos antes de emitir un juicio. Además, hay que tirar siempre del modelado positivo. Si un peque se equivoca, en vez de soltarle un seco «así no se dice», el buen arquitecto valida el mensaje del niño y le devuelve la frase correctamente formulada, con mucha suavidad. Así, su confianza se mantiene intacta. Pregunta de reflexión para ir cerrando esta parte práctica. ¿Cómo consigue exactamente el modelado positivo corregir un error sin hundir la autoestima del niño? Es fundamental que entendamos que corregir avergonzando solo consigue apagar sus ganas de participar. El modelado positivo, en cambio, crea un entorno seguro donde los errores son, simplemente, escalones hacia la fluidez. Para terminar este recorrido, os dejo con una última pregunta provocadora para darle vueltas. Saberse la teoría para un examen está muy bien, pero la hora de la verdad llega cuando pisas el aula. Y ahí la pregunta es, ¿nuestras aulas están exigiendo que los niños cumplan unas reglas rígidas o están fomentando ecosistemas vibrantes de verdadera comunicación? ¿Vamos a ser simples correctores de gramática o los cultivadores pacientes de un ecosistema rico, diverso y emocionalmente seguro? Ojalá este repaso os ayude a construir ese segundo escenario. Hasta la próxima exploración.